Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profesora. Sí. Sí, se escucha bien. Ok, Buenos muchas días. gracias por responder. Hola, muy bien, vamos a comenzar con la clase. Les comento que vamos a trabajar el segundo tema de escritura, bien, la segunda parte que corresponde a lo que es tildación. La clase pasada trabajamos lo que era eh, uso de letras, ¿no? Uso de letras mayúsculas, bien. Y también mencionamos las características generales de lo que es el sistema escrito del español. Entonces ahora vamos a trabajar la segunda parte que corresponde a la tilde y sus reglas de tildación en nuestra lengua. Bien. Lo primero que debemos hacer es recordar un poco sobre el acento. ¿Por qué debemos recordar esta información? Porque la tilde lo que va a representar es justamente a eso, al acento. ¿Qué sucede en el plano oral? Bien. No sé si recuerdan cuando hablamos del acento, mencionamos que todas las palabras del español siempre iban a ser acentuadas en una sílaba. Entonces, este acento que aparece en la oralidad se denomina acento prosódico. Es decir, todas las palabras del español en el plano oral van a presentar acento prosódico. ¿Qué es el acento prosódico? Es esa mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Cuando trabajamos el tema de sílaba, mencionamos que en las palabras del español siempre iba a aparecer una sílaba eh, denominada como tónica, que era la sílaba donde recaía el acento. Entonces, en todas las palabras del español íbamos a encontrar una sílaba tónica. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tenemos las palabras voluntad y huésped. En ambas palabras, al momento que tú acentúas, vas a acentuar la última sílaba. Por ejemplo, cuando dices voluntad o cuando dices huésped. Bueno, en voluntad acentúas tu última sílaba. En huésped es la penúltima sílaba. ¿Bien? Esa sílaba que está acentuada recibe la denominación de tónica. Mientras que las que no están acentuadas se denominan átonas. Eso es solo para recordar algo que ya hemos trabajado, ¿no? Entonces, la diferencia entre la sílaba tónica y las sílabas átonas es justamente la presencia del acento. Bien, la sílaba tónica lleva el acento, las átonas no. Ahora, en cuanto a la tilde, que es lo que aparece dentro de la escritura, nosotros vamos a ver que no todas las palabras, no todas, van a ser tildadas, a pesar de que todas tienen acento. ¿Y esto por qué sucede? Porque la tilde tiene sus propias reglas para colocarse. Bien. Y eso es lo que nosotros debemos, no les digo que debemos aprender porque ustedes ya tienen bastante experiencia con el español y en su etapa escolar han trabajado, en los diferentes años han trabajado las reglas de tildación. Entonces, más que aprender a tildar, yo creo que debemos recordar esas reglas, ¿bien? Y de repente puntualizar una que otra palabra, ¿sí? Quizás sea lo más indicado. Vamos a trabajar la acentuación gráfica, que es lo mismo que hablar de tildación o decir tilde, en las palabras polisilábicas, o sea, aquellas que tienen dos o más sílabas, ¿bien? Te dice, las reglas de acentuación gráfica de las palabras polisílabas están formuladas teniendo en cuenta dos factores. El lugar que la sílaba tónica ocupa en ellas y la letra en la que termina. Claro, va a depender de la terminación. Y esas son justamente las reglas de tildación. Cuando hablamos del acento y hablamos del español,
mencionamos que el español es una lengua de acento variable. No sé si recuerdan ese dato. O sea, dijimos que el acento en el español no tenía un lugar fijo. Podía aparecer en la última, en la penúltima, en la antepenúltima o en la tras antepenúltima sílaba. Entonces, todo ello conlleva a que se realice una clasificación de las palabras según la ubicación del acento, según donde se encuentre. Así, nosotros vamos a encontrar en el español palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y palabras sobresdrújulas. ¿Qué son las palabras agudas o cuáles son? Pues son todas aquellas que llevan el acento en la última sílaba. Esas son tus palabras agudas. Dime, ¿recuerdas el otro nombre de las palabras agudas? Tenía otro nombre. ¿Quién recuerda? ¿Eran agudas? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Me escuchan? Oxítonas. Muy bien. Eran palabras agudas u oxítonas. Es importante que recordemos esas denominaciones alternativas porque a veces te preguntan por esa denominación. ¿Bien? Entonces, las palabras agudas también son llamadas oxítonas y son todas aquellas que llevan el acento en la última sílaba. Luego tienes las palabras graves. Las palabras graves también se denominan, ¿quién recuerda? ¿Cuáles son las otras dos denominaciones que reciben las palabras graves? Chicos. Son palabras graves o llanas o también paroxítonas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, las palabras graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba. Déjame decirte que en el caso del español, la mayoría de las palabras que existen son graves. Predomina el acento en esa posición, en la penúltima sílaba. Bien. Luego tienes las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. También son denominadas proparoxítonas. Bien. Y no son tan recurrentes como las graves. Luego, también puedes encontrar palabras sobresdrújulas. Estas van a ser acentuadas en la tras antepenúltima sílaba. También son llamadas superproparoxítonas. Bien. Y estas sí son un poco más difíciles de encontrar. No son tan comunes. Bien, no son tan comunes. Generalmente encuentras palabras o verbos que contienen pronombres personales átonos incluidos en su estructura. Bien, generalmente las encuentras así. Bien, esta clasificación que hemos mencionado, chicos, es según la ubicación del acento. Pero ojo, no estamos hablando de la tilde, ¿ya? Estamos hablando del acento. Entonces, según la posición que ocupa el acento en la palabra, vas a encontrar toda esta clasificación. Profesor, ¿y la tilde? Ah, bueno, es que cada una de estas palabras, como debes recordar, tiene sus propias reglas de tildación, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos un cuadro con las palabras agudas, ¿no? Te da la definición, te dice presenta la mayor fuerza de voz en la última sílaba, que es lo que ya hemos explicado, y aparece la regla de tildación. Dice, se tildan cuando acaban en N, S o vocal. Por ejemplo, tienes la palabra Ramón, se tilda porque termina en N. Bien. Ciprés
se tilda porque termina en S. Betsabe se tilda porque termina en vocal. Tiburón se tilda porque termina en N. Y marroquí se tilda porque termina en I. Claro que no son todas las palabras, son algunos ejemplos, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la regla de tildación de las palabras agudas. Tienes que observar la terminación que presenta. Pero también tenemos una aclaración y te dice, no se tildan si terminan en más de una consonante, lo que se suele denominar grupo consonántico, chicos, o sea, dos consonantes, ¿bien? Ni cuando terminan en la letra Y. Ahora, ¿por qué se hace la aclaración, chicos? Porque, por ejemplo, te puedes encontrar con grupos consonánticos que terminan en S. Y tú podrías decir, termina en S, es aguda, entonces voy a tildar. Justamente eso es lo que se quiere evitar. ¿Bien? Entonces, la aclaración es, si termina en grupo consonántico, no vas a tildar si es aguda. ¿Y por qué la aclaración con Y? Porque recuerda que Y en algunas palabras tiene sonido vocálico. Entonces, alguien podría decir, bueno, Y termina en sonido vocálico, entonces las agudas que terminan en vocal se tildan y tildarla. Por eso se hace la aclaración. ¿Bien, chicos? Las palabras agudas, entonces, que terminan en grupo consonántico o en Y, no deben tildarse. Hasta aquí, chicos, ¿vamos bien? Todo claro, Miss. Ok. Entonces, mira, por ejemplo, tienes la palabra mamut, ¿bien? Minigolf, snobs, convoy y guirigay. Estas terminan en grupos consonánticos y en Y. Luego tienes las palabras graves. Ahí están las denominaciones alternativas. Llanas o paroxítonas. Entonces, ¿dónde presentan la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba. Ya lo habíamos mencionado. Y llevan tilde cuando terminan en consonante que sea diferente a N o S. Y si la palabra grave termina en vocal, tampoco debes tildar. Bien, tampoco debes tildar. Por ejemplo, tienes la palabra lápiz, tienes la palabra dócil, tienes la palabra látex, tienes la palabra cráter, tienes la palabra azúcar, tienes la palabra alférez. Mira las terminaciones que presenta. Bien. Y también hay una excepción. Ya saben que en nuestra gramática siempre vamos a encontrar excepciones, y más en el sistema escrito, ¿no? Que está lleno de irregularidades. Mira, te dice, si la palabra grave termina en grupo consonántico, ahí sí debes tildar. Y si termina en Y, también. Por eso te mencionaba, ¿no? La regla de tildación de las graves es todo lo opuesto a la regla de tildación de las agudas. ¿Bien? Ok, por ejemplo, cyborg, bíceps, forceps, western, jersey y jockey. Las últimas dos tienen terminación en Y, que tiene sonido consonante. Bien, tiene sonido consonante. Miss, ahí Síbora no es 3 sílabas, ¿no? Cyborg termina Síbora. en RG, termina en RG. Creo que no sé. Sí. Parecía A ver, la... ahí está. Lo que pasa es que se había subrayado. Se ve mejor, ¿no? Ajá, Cyborg. sí. O sea, la versión Ya. normativizada, ¿no? Porque me parece que la versión originaria es cyborg se pronuncia. Pero esta es la versión en el español. ¿Ok? Muy bien. Bueno, por ser un grupo consonántico hay que tildar, ¿no? Porque es grave. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir. Luego tienes las palabras esdrújulas. La otra denominación que presentan es proparoxítonas. Proparoxítonas. Bien.
la mayor fuerza de voz va a recaer en la antepenúltima sílaba. Palabras como árabe, octógono, péndulo, didáctico. Porque siempre vas a tildar a las palabras esdrújulas. Entonces su regla de tildación es muy simple. Solo basta con que tú la reconozcas como esdrújula para que ya apliques la tilde. Esta misma regla sucede con las sobresdrújulas denominadas también superproparoxítonas. Bien, también ocurre con ellas. Toda palabra que identifiques como sobresdrújula, o sea, que reciban la acentuación en la antepenúltima sílaba, acá hay que poner, acá, bueno, sí te especifica, dice, anterior a la antepenúltima sílaba, que es la antepenúltima, bien, vas a tener que tildarla. Vas a tener que tildarla. Por ejemplo, en compárteselo, díganoslo, recítenoslo, véndesela, quítenmela. Bien. Y como te estaba mencionando, ¿no? Acá vas a encontrar palabritas que tienen pronombres personales átonos. No sé si recuerdas cuáles son los pronombres personales átonos del español, que son me, se, te, nos, os, que nunca usamos en nuestro dialecto, y tienes lo, los, la, las, le, les. Bien, eso sí. Estas palabritas, vamos a hacer un comentario adicional, bien, que te puede ser útil, que de repente ya lo conoces, pero voy a mencionarlo de todas maneras. Palabras como infórmaselo tiene el pronombre personal átono lo. Tienes el se y tienes el lo. Bien, ahí está. Esos son pronombres personales átonos, como les estaba mencionando. Y los pronombres personales átonos, chicos, según la ubicación que presenten, reciben un nombre, ¿no? Cuando anteceden al verbo se llaman proclíticos. ¿Cómo los denominábamos cuando aparecían después del verbo y unidos a él? ¿Quién recuerda? Enclítico. Excelente, profesora, son llamados enclíticos. Entonces, las palabras que tienen estos pronombres personales que van después del verbo y se unen a él, o sea, que contienen pronombres personales enclíticos, se llaman palabras enclitizadas. Palabras enclitizadas. ¿Bien? Bueno, no quiere decir que todas las palabras enclitizadas van a ser sobre esdrújulas, por si acaso, no vayas a generalizar así la norma, porque vas a encontrar que algunas son esdrújulas. Por ejemplo, si dices llámame, o incluso puedes encontrar graves, si dices dime, ¿ok? Entonces, pero, cuando las encuentras como palabras sobre esdrújulas, pues siempre las vas a tener que tildar. Lo mismo si son esdrújulas. ¿Bien? Bien, chicos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Todo claro, Miss. Listo. Entonces tenemos nuestro primer ejercicio de aplicación. Mira, te dice, subraye la sílaba tónica en cada una de las palabras, ¿no? Ah, ya. Se ha omitido la tilde para que no te guíes de eso. Esa es la trampa, ¿ya? Entonces, bueno, yo creo que ya identificas la sílaba tónica y también puedes aplicar si es que lleva o no lleva tilde. ¿Bien? Te voy a dar algunos minutos para que puedas desarrollar.
¿Listo, chicos? A ver, en el caso de la palabra sutil, sutil, su sílaba tónica es la última. Bien, lo vamos a subrayar. Ahí está. En el caso de fútil, la sílaba tónica es la primera. ¿Le vas a colocar tilde? Sí, sí le tienes que aplicar tilde. ¿Por qué? Porque es grave. Bien. Libido, libido es grave. Libido es grave. Líbido es esdrújula. Son homófonas, ¿no? Bueno, salvo por la ubicación del acento. Áspid se acentúa la penúltima sílaba, es una palabra grave. ¿Lleva tilde? Sí, por ser grave. Avaro, avaro se acentúa en la segunda sílaba. Hibernar, hibernar se acentúa en la última sílaba. Luego tienes examen. Examen se acentúa en la penúltima sílaba. Bien, examen. No lleva tilde, que es grave, y termina en N. Pero exámenes, exámenes sí lleva tilde. ¿Por qué lleva tilde? Porque es esdrújula. Porque al momento que se pluraliza esta palabra, aumenta una sílaba. Bien. Régimen, régimen es esdrújula. Es esdrújula y se tiene que tildar. Regímenes, regímenes también se va a tildar, porque también es una palabra esdrújula. Regímenes. Tándem, tándem es una palabra grave. Se acentúa en la penúltima sílaba y también vas a tildarla. Hágaselo, hágaselo es una palabra sobre esdrújula, enclitizada, ¿no? Y por norma, sabes que tienes que tildar. Cópiamela, cópiamela. Ese co también debe ser tildado por ser sobre esdrújula. Muy bien, Nayeli. Entonces, ahí el ejercicio era para identificar. Claro, han colocado palabras, obviamente, que son algunas no muy conocidas, ¿no? Porque la idea no es solamente que apliques la regla, sino que también vayas conociendo estos términos. Ahora, bueno, ahora te piden que coloques la tilde, ¿no? Ya, bueno, lo aplicas rápidamente. Igual yo ya más o menos lo he mencionado, entonces creo que puedes proceder. Ya, aplícale la norma, porque solamente lo he dicho de manera oral. Así que ahora reflexiona la norma y luego colocamos las tildes. ¿Bien? Tienes ahí un par de minutitos.
Muy bien, chicos. A ver, vamos a colocar las tildes. Bien. En el primer caso, sutil, por ser una palabra aguda, vamos a ponerla aquí en paréntesis, aguda, no la vamos a tildar. ¿Por qué? Porque termina en L. Y recuerda la norma. Se tilda cuando termina en N, S o vocal. Entonces descartamos. Luego tienes fútil. Fútil sí. Fútil es una palabra grave. Bien. Y tiene que tildarse. Bien. ¿Por qué? Porque no termina ni en NS o vocal. Libido. Libido es grave. Bien, es grave. Es grave y termina en vocal, así que no voy a tildar. Pero líbido sí. Entonces, es esdrújula. Por ser esdrújula, sí tengo que tildar. Luego tienes áspid. Áspid es una palabra grave. Bien, como es una palabra grave y termina en D, sí debo tildar. ¿Ok? Entonces vamos a poner que es grave. Le vamos a poner la tilde. Ahí está. Avaro. Avaro es grave. Es grave. Y no se tilda. Luego tienes hibernar. Hibernar es aguda. Es aguda. Y tampoco vas a tildar por la terminación que presenta. Habíamos dicho que examen, por ser grave y terminar en N, no puede recibir tilde. En cambio, exámenes sí. Y exámenes sí, ¿por qué? Porque es una palabra esdrújula. Bien. Entonces le vamos a ponerle la tilde. Ya está. Régimen. Régimen es una palabra esdrújula. Entonces, como es esdrújula, sí debe recibir tilde en la E. Ya está. Regímenes. Regímenes también lleva tilde. ¿Por qué? Porque también es esdrújula. Ya está. Ya está. Tándem, mencionamos que también llevaba tilde. ¿Por qué? Porque es grave y termina en N, ¿no? Muy bien. Hágaselo. En hágaselo. Ahí está. Hágaselo es sobre esdrújula. Tengo que tildarla. Igual que cópiamela. Igual que cópiamela. También es sobre esdrújula. Y vamos a ponerle la tilde, ¿no? Cópiamela. Ya está. Entonces, ahí tienes las mismas palabras que habíamos expuesto, pero ya tildadas con su correspondiente explicación, ¿no? Bien. Seguimos. Hemos revisado la tildación en palabras polisilábicas. Ahora vamos a ver qué sucede con los monosílabos. La norma dice que los monosílabos, o sea, palabras formadas por una sola sílaba, no deben tildarse. Eso nos dice la norma, ¿bien? Los monosílabos no se tildan, salvo los casos de tildación diacrítica. Eso sí se deben tildar, pero son casos especiales. Ahora vamos a mencionar cuáles son. Bueno, aquí tienes algunos casos de monosílabos que no deben ser tildados. Palabras como ve, fue, fe, vi, fui, ti, dio, di, pan, pie, dio, mes, bien, seis, guión, hui, pes, truán, son palabras que no debes tildar. ¿Bien? Ok. Ahora, ahí te dice, ¿no? La excepción son las que llevan tilde diacrítica.
Seguimos. Acá también tenemos una aclaración. ¿Cuál es la aclaración? Mira, te dice las palabras que tienen hiato acentual. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a las palabras con hiato acentual? Rompen con las reglas generales. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que las palabras con hiato acentual se van a guiar solamente por la pronunciación. Bien, solamente se guían por la pronunciación. O sea, tú no tienes que aplicarle las reglas generales de tildación. Bien, solamente te guías si es aguda, grave, esdrújula. Acá tienes algunos ejemplos, ¿no? De palabras que contienen hiatos acentuales y que se clasifican como agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Palabras como Saúl, sofreír, maíz, con palabras agudas, bien. Palabras graves, como cafeína, utopía, oír. Veíamos, vehículo, reíamos, son palabras esdrújulas. Y las sobreesdrújulas, lucíaselo, sugeríaselo. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que así estas palabras lleven tilde y no se les aplique las reglas generales de tildación, siguen siendo agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. O sea, nada tiene que ver que ya no le apliques la regla, ¿no? Que solamente te guíes del sonido, pero su esencia, su clasificación va a seguir siendo la misma. ¿Ok? Bien, chicos. ¿Aquí hay alguna pregunta? Todo claro, Miss. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de la tilde diacrítica. Como habíamos mencionado, hay algunas palabras que llevan tilde diacrítica. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que según la función que desempeñe, se le va a colocar la tilde. ¿Ok? Dice, se llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías lexicales diferentes. Estas se oponen entre sí por ser una de ellas tónica y la otra átona. La mayoría de las palabras que se escriben con tilde diacrítica son monosílabas y solo unas cuantas son polisílabas, como los interrogativos y los exclamativos. O sea, en realidad aquí va, en la tilde diacrítica lo que te va a ayudar es a diferenciar la categoría de la palabra. En eso te va a ayudar, ¿ok? De ahí, a nivel de pronunciación, siempre va a ser la misma, o sea, no representa nada de eso. Tenemos que revisar los casos específicos, chicos, y como ya se ha mencionado, los vas a encontrar en monosílabos y también en algunos polisílabos. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar los casos de los monosílabos. Vemos entonces casos de tildación diacrítica en monosílabos. Tienes el caso del pronombre él y el pronombre tú. Siempre que estos sean pronombres personales, van a recibir tilde. Profesora, ¿cómo me doy cuenta que son pronombres personales? Porque realizan acciones. Generalmente realizan acciones o hacen referencia a las personas gramaticales. Bien. Por ejemplo, él presentó su tesis. Ahí está. Él ejerce una acción.
Luego tienes, tú debes cumplir tu meta. Ahí está, tú realiza una acción. ¿En qué casos no vas a tildar él o tú? Bueno, él no vas a tildar cuando es un artículo, cuando es un determinante artículo. Por ejemplo, el ensayo es interesante. Profesora, ¿cómo me doy cuenta que está como artículo? Porque aparece acompañando a un sustantivo. Porque esa es la función del determinante artículo, siempre acompañar sustantivos. Bien, entonces podría presentarse el amigo, el libro, el texto, el lapicero, el lápiz. Y el tú también cuando es determinante, claro, no artículo, pero es un determinante posesivo. Marca la posesión de la segunda persona. Por ejemplo, tu separata fue revisada. Ahí está. Algo que le pertenece a la segunda persona. Luego tienes caso de la palabra mi. Mi como pronombre personal. Bien. Por ejemplo, trajo esa flor para mí. Ahí está. Mi reemplaza a la primera persona. ¿Cuándo no tildas mi? Cuando también es determinante y también posesivo. La diferencia con tú es que el tú marca la pertenencia de la segunda persona. En el caso de mí, marca la pertenencia de la primera persona. Luego tiene sí. Sí se tilda en diferentes casos, mira. Lo puedes tildar cuando es pronombre personal, cuando hace referencia a la tercera persona. Por ejemplo, Elvia piensa en sí misma. Ahí está, como pronombre personal. O también cuando es adverbio de afirmación. Por ejemplo, sí, me agrada el curso. Bien. O cuando es un sustantivo, dice de aprobación. Por ejemplo, ganó el sí en la votación. Ahí en ese caso también tildas. ¿Cuándo no tildas sí? Cuando es una conjunción. Por ejemplo, cuando es una conjunción condicional. Si te esfuerzas, cumplirás tus sueños. Ahí está, establece una condición, un requisito. O cuando es una conjunción completiva. Dime si deseas viajar. Ahí está, ¿bien? ¿Por qué se llama completiva? Te adelanto un poquito. Porque completa un verbo. Esa conjunción generalmente aparece completando el significado de un verbo. ¿Cuándo no vas a tildar ese sí? Cuando es nota musical. Eso de nota musical aplica para mí y para sí. Siempre que se refiere al nombre de la nota musical, no debe tildarse. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Caso de la palabra de. La palabra de se tilda cuando es una conjugación, o cuando, mejor dicho, cuando es la conjugación del verbo dar. ¿Qué conjugación? El imperativo. De una orden, de más bonificación, de una opinión. ¿Ok? Ahí lo tienes que tildar. ¿En qué casos no tildas de? Cuando es preposición. Y bueno, como preposición va a tener varios valores, ¿no? En ese caso no debes tildar. Bien. Caso de la palabra se. Se tilda cuando es conjugación del verbo ser o del verbo saber. Bien, del verbo ser o del verbo saber. Por ejemplo, sé más responsable. El imperativo del verbo ser. Sé la respuesta. Ese es el imperativo, perdón, es la conjugación de la primera persona del modo indicativo, primera persona singular, tiempo presente, ¿no? Del verbo saber. Yo sé la respuesta. Bien. ¿Cuándo no tilda se? Cuando es un pronombre personal. Y es un pronombre personal átomo. Bien. Es átomo. Luego tienes te. ¿Cuándo se tilda te? Cuando hace referencia al pronombre personal átomo, ¿no? Y marca una relación con la tercera persona. Por ejemplo, se debe leer más.
Luego tienes T. Ah, perdón, estábamos, sí, he visto mal. Ya, bueno, te decía, el caso de T no se tilda cuando es pronombre personal, al igual que con C, solo que este te marca marca una relación con la segunda persona. Por ejemplo, te prometo más dedicación, o te lo dije, o te revisó el examen. Bien. O también cuando es nombre de la letra. Bien, nombre de la letra T, por ejemplo. Tampoco vas a tildar. Muy bien. Caso de la palabra más. Más, cuando es adverbio, adverbio de cantidad, debe tildarse. Bien. Por ejemplo, eres más rápido conduciendo un auto. O también cuando es sustantivo. Y como sustantivo se refiere al signo matemático, ¿no? Ese más. Por ejemplo, no te olvides el signo más. Ya está, tiene que tildarse. ¿Cuándo no tildas más? Cuando equivale a pero, cuando es una conjunción adversativa. Salí temprano, más llegué tarde a clases. Pero llegué tarde a clases. En ese caso, no tildas. Tienes la palabra aún. Bueno, aún puede ser polisílabo o monosílabo, ¿ya? Va a depender. ¿Va a depender de qué? De la tilde. Cuando la palabra aún tiene valor temporal, debes colocarle la tilde. Es decir, cuando su significado es equivalente al todavía. Por ejemplo, aún extraño el lugar donde nací. Todavía extraño el lugar donde nací. Bien, ese es el valor temporal. Cuando lo puedas reemplazar o sustituir por la palabra todavía, debes tildar. Pero cuando aún tenga valor inclusivo, o sea, sea equivalente a decir hasta, incluso, no vas a tildar. Bien, no vas a tildar. Por ejemplo, aún cuando llueva, iremos a la playa. Incluso cuando llueva, iremos a la playa. Aún lejos del salón escucharás mi nombre. Incluso lejos del salón escucharás mi nombre. En esos casos no vas a tildar. Bien. Estos equivalentes, chicos, ayudan mucho para poder colocar la tilde o descubrir ese valor, ese significado que está aportando la palabra aún. Bien. Ahora, los casos propios de polisílabos corresponden a los interrogativos y exclamativos. Estas palabritas, estos pronombres, cuando plantean una pregunta o cuando expresan algún tipo de emoción o sentimiento, deben tildarse. Sin embargo, cuando tienen otra función, cuando funcionan como pronombres relativos o cuando funcionan como conjunciones, ya no deben tildarse. Bien. Entonces, aquí la diferencia fundamental es el significado que están aportando. Cuando plantean una pregunta, tildas. Cuando expresa alguna emoción, también. Por ejemplo, ¿cuándo te graduarás? Ahí es pregunta. No sé cuándo te graduarás, también es una pregunta. Cuando dices, ¡qué calor! Ese es un exclamativo. Es espectacular, ¡cuánta belleza! ¿Cuánta? También lleva tilde, es un exclamativo. Ahora te dice, si son sustantivados, o sea, le colocas un artículo por delante, también vas a tildar. Por ejemplo, lo que importa ahora es el cuándo y el dónde, no el cómo. Siempre que tú le colocas un determinante a una palabra, lo estás nominalizando, o sea, ya lo estás tratando como si fuese un nombre. ¿Bien? Bien, luego tienes los relativos. Estos no. Estas palabritas suelen acompañar a un sustantivo. Bien. Por ejemplo, es la obra que se vendió este mes. Ese que está como pronombre relativo. ¿Por qué? Porque aparece al lado de un sustantivo, ¿no? Y lo está relacionando con otra idea, por eso se llama así, relativo. Este cuando te está diciendo el momento en que sucede una acción.
está como un adverbio relativo. Luego tienes las conjunciones. Por ejemplo, tiene que ir de visita al sur de la ciudad. O quien ingrese primero será el ganador. ¿Ok? Están como conjunciones. Tampoco van a ser tildadas. Ok, dice, escriba la tilde en los monosílabos resaltados que la requieren. Bueno, te doy algunos minutos para que puedas identificar cuáles de estos monosílabos deben recibir la tilde. Y en la número 2 te dice qué alternativa no requiere, ¿ok? No requiere, o sea, donde no es necesario que coloques tilde. A ver, chicos, ¿tienen algunos minutos?
Bien. A ver. Te dice, ni bien él rinda su declaración, ese él tienes que tildar porque es un pronombre personal. Bien. El abogado intervendrá con sus alegatos. Ya, ese él no debe ser tildado porque está como determinante. Tu responsabilidad es estudiar en dicha institución. Ese tú tampoco se tilda porque es un determinante. Bien. Tú debes aprovechar el tiempo. Este tú sí tienes que tildar. Ya está. En mi trabajo demuestro todo lo que a mí me enseñaron. Ese mí tienes que tildarlo. En mi trabajo no, porque mi está como determinante posesivo. Terminas el T. T se tilda porque es la infusión. Vas a mi oficina. Te quiero contar con lo que sucedió en el trabajo. Ya ese T, segundo T, es un pronombre personal. Entonces no tengo por qué tildar. Sé que aprovecha el tiempo. Ese sé lo voy a tildar porque es conjugación del verbo saber. Ya que se esfuerza mucho, no tildo porque es pronombre personal. Si cumplo con todos mis deberes, ese sí es un condicional. Me dirá que sí podré. Ahí tilda sí. Bien, ahí tilda sí. ¿Por qué? Porque es una afirmación. Los precios aumentan más cada día. Aumentan más. Habla de cantidad. Entonces voy a tildar. Más el gobierno lo niega. Ese más equivale a un pero. No tildo. Ojalá me dé más dinero. Ese de se tilda porque es del verbo dar. Bien. Y del distrito del Agustino, ese sí no voy a tildar porque está como preposición. ¿Ok? Luego, siguiente pregunta. Te pedían dónde no era necesario tildar. Veíamos cuán amorosa era esa madre. Ese cuán tienes que tildar. Bien. ¿Por qué? Porque es un exclamativo. Es una forma apocopada, pero es exclamativo. Al ser interrogado, no supo qué responder. Ese qué es un pronombre interrogativo. Necesitaba tilde. No sabemos quiénes asistirán al evento. Ese quiénes necesitaba tilde por ser pronombre interrogativo. Por dónde viajé no hay hospedaje. Ese dónde no era necesario que se tilde porque no planteaba ni una pregunta ni tenía carga subjetiva. No era un exclamativo. El sabes dónde y cómo vive tu compañero son pronombres interrogativos, así que tenían que tildarse. Muy bien. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo. Seguimos. Siguiente ejercicio. Escriba la tilde en las palabras que la requieran. A ver, tienes algunos minutos para que puedas acentuar. Mejor dicho, tildar.
¿Listo, chicos? A ver. Que todo sea felicidad en tu hogar, estimada Úrsula. No voy a tildar porque este que, a pesar de que está dentro de una exclamación, no es un pronombre exclamativo. Bien. No supimos quién realizó esa investigación policial. Ese quién sí debe ser tildado, porque está planteando una pregunta indirecta. Luego, nadie sabe hasta cuándo permanecerá recluido. Ese cuándo sí, ¿no? También, porque es una pregunta indirecta. ¿Cuándo? Ya está. La iglesia se halla donde nos indicó el sacerdote. Ese donde no es una pregunta, no es un pronombre interrogativo, está como un conector, una conjunción. ¿Me explicas qué tema debo estudiar para el examen? Ese que sí, porque te está haciendo una pregunta. Le dijo, oiga amigo, ¿por qué estudiaste esa carrera? ¿Por qué estudiaste esa carrera? Esa joven tiene un no sé qué que me encanta. No sé, ese sé tiene que llevar tilde porque es conjugación del verbo saber. El otro que no sé qué, porque ese es el que plantea pregunta. El siguiente que no tienes que tildar. Está como conjunción. Luego, desconocen cómo vive ni cuándo regresar al extranjero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Bien? Ok. Muy bien, chicos. Preguntas que hayan quedado de esta parte o de lo que hemos estado explicando. Todo claro, Miss. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora, te dice, acentuación gráfica de formas o expresiones complejas. Muy bien, acá también tenemos algunas reglas que debemos explicar, mira. Primer caso, te dice palabras compuestas sin guión. O sea, ¿cómo hacer cuando los lexemas se fusionan y forman una sola palabra? Dice, los compuestos escritos en una sola palabra se someten a las reglas de acentuación como si fuesen voces simples. O sea, las vas a someter a las reglas generales de tildación, ¿ya? Por ejemplo, balón-pie es la fusión de balón y pie. Se fusionan y el último elemento, mejor dicho, como el último sonido es un sonido vocálico y es el que se acentúa, es una palabra aguda. Las agudas que terminan en vocal deben recibir tilde. ¿Bien? Entonces, efectivamente, le voy a poner tilde. Corta uñas. Corta uñas fusiona a las palabras corta y uñas, pero al momento que se da esta fusión, vas a observar que hay un hiato acentual. Entonces, por ser hiato acentual, tiene que ir con tilde. No importa el tipo de palabra que se forme, ¿ya? Es simplemente porque es un hiato acentual. Palabras compuestas con guión. A ver. Palabras, dice que integran este tipo de expresiones, mantienen la acentuación gráfica que les corresponde como voces autónomas. Bien, como voces autónomas. Por ejemplo, histórico, filosófico. Histórico y filosófico deben llevar tilde. Técnico administrativo, técnico debe llevar tilde. Al momento que la fusionas no va a suceder nada. O sea, si la palabra sola lleva tilde, debe mantenerla. Y si no lleva, no hay por qué colocársela. Esa es la norma de las palabras que presentan o se fusionan por medio de un guión. ¿Ya? Por ejemplo, peruano-alemán, la palabra alemán lleva tilde, solita. Entonces, al momento que la fusionas, debe mantener su tilde. Los adverbios terminados en mente. Los adverbios que terminan en mente va a depender del adjetivo base. Si el adjetivo base lleva tilde, lo va a mantener. Pero si el adjetivo base no lleva tilde, no hay por qué colocárselo. Por ejemplo, cómodamente, cómodo, cómoda, lleva tilde. Entonces la mantiene. Débilmente, débil, lleva tilde. Entonces debe mantenerla. Fríamente, también.
frío, fría, lleva tilde. Entonces la mantiene. Pero si tú te encuentras, por ejemplo, con normal, normal no lleva tilde. Entonces, el momento que tienes normalmente, tampoco hay por qué colocárselo. Bien, a eso se refiere esta regla. ¿Ok? Es una regla bastante simple. Y luego te dice formas verbales con pronombres enclíticos. O sea, estas son las palabras enclitizadas que ya habíamos mencionado, ¿no? Las palabras enclitizadas van a recibir tilde según las reglas generales de tildación. ¿Ya? Según las reglas generales. ¿Eso qué quiere decir? Que va a depender si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Profesora, ¿no me tengo que guiar del pronombre? No, porque puedes encontrar agudas con pronombres personales átonos, o de repente puedes encontrar graves. Lo único que tienes que guiarte aquí es dónde aparece el acento. Y le aplicas las reglas generales. Por ejemplo, dale. Dale es grave. Y termina en vocal, entonces no vas a tildar. Vístete, vístete, es esdrújula. Entonces tampoco tienes que tildar. Cómpralo. Cómpralo también es esdrújula. No tienes por qué tildar. A eso se refiere. ¿Bien? Entonces, palabras con pronombres personales, átonos, denominados enclíticos, se tienen que tildar según las reglas generales de tildación que hemos expuesto. Luego vas a encontrar tildación en latinismos y extranjerismos. Mira, todo va a depender. ¿De qué depende? Si está en su forma originaria o si está en su forma adaptada. ¿Qué quiere decir adaptada? O sea, si ya tiene una escritura en el español. Si el extranjerismo o latinismo ya tiene una escritura en el español, entonces no tienes, o mejor dicho, tienes que aplicarle todas las reglas generales. ¿Por qué? Porque ya tiene una escritura en la lengua. Pero, si está en su forma originaria, no puedes hacer nada al respecto. Profesor, ¿y cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo puedo saber si una palabra ya ha sido adaptada o no? Según el tipo de escritura que presente. Por ejemplo, en este caso, las palabras que están en la columna de la izquierda, que tienen su lengua de origen entre paréntesis, son las formas no adaptadas. O sea, son sus formas originarias. Ahí no puedes hacer nada al respecto, porque están en letra cursiva. La letra cursiva te indica eso. ¿Bien? La letra cursiva te indica eso. En cambio, las palabras que aparecen en la columna de la derecha son palabras que están en letra redonda. ¿Eso qué quiere decir? Que ya han sido adaptadas. Entonces, como ya han sido adaptadas, tú puedes ahí colocarles la tilde. Bien, la letra redonda te indica que ya está en su forma normativizada al español. Eso es lo que te indica. Perdón, chicos. Muy bien. Entonces te dice, los extranjerismos que no están castellanizados se escribirán en letra cursiva y conservarán su forma de origen. Por ejemplo, Vox Populi, Alma Mater, Software, Ballet, Pizza. La letra cursiva te indica que no han sido adaptados. Ok, seguimos. Tenemos nuestro último ejercicio de aplicación. Hay que colocar la tilde en las palabras que la requieren. A ver, tienes algunos minutitos.
Muy bien, chicos. A ver. Nos dice la primera oración. El relámpago dibujó un zigzag en el cielo azulado. ¿Qué palabras voy a tildar? Relámpago y dibujó. Relámpago por ser esdrújula, dibujó por ser agudo. Aún en verano hace frío en ese distrito de Lima. Aún. Muy bien. Frío. Aún, porque es claro. Frío, muy bien. Miss, ¿y por qué no puede equivaler a la palabra incluso en verano hace frío en ese distrito de Lima? Sí, eso es lo que estaba observando. El enunciado es un poco ambiguo, ¿no? Porque si dice Porque todavía en verano suena algo no tan correcto, sería como mejor decirlo de una manera correcta, incluso en verano. eso Todavía es lo que cualquier les iba. persona lo puede entender. Así es. Eso es lo que les iba a comentar. Este enunciado es un poco ambiguo porque para ambos casos se podría presentar. O sea, el contexto no te permite jugar con ambos, ¿no? Bien. Entonces, vamos a dejarlo con tilde, pero según este contexto, podría también admitirse que tenga un valor inclusivo. Bien. Ok, seguimos. El investigador es un excelente químico físico. Bueno, químico y físico necesitaban tilde. Él me saludó amablemente cuando me vio. Tienes él, saludó. Y vio no voy a tildar porque es un monosílabo. Esa cartera no es para ti ni para mí. Bueno, ese mí se tilda. Recuerda que ti en ninguna circunstancia debes tildarla. Déjala, por favor, ese de si tenías que tildar. Dime por qué se postergaron las elecciones generales. Solamente iba a tildar la palabra que. ¿Por qué? Porque está como pronombre interrogativo. Compró un champú. Compró, por ser aguda, terminar en vocal. Champú, lo mismo. Su forma adaptada, ¿no? Sándwich. Sándwich. Y croissant. También vas a tildar. Salió, por ser aguda, terminar en vocal. Y rápidamente, porque aplico la norma de las palabras que terminan en mente. Muy bien. Esas serían entonces. ¿Alguna otra duda, chicos? Todo claro, Miss. Muy bien. Seguimos. Hasta aquí. Pues, Hemos tenido la... ¿puede Sí, explicar por qué ti no lleva, no lleva acento? ok. La palabra ti no lleva acento porque no cumple otra función. Siempre es pronombre personal. En cambio, por ejemplo, el mi es pronombre personal, pero como hemos visto, también puede ser determinante. Bien. O puede ser sustantivo, como nota musical. Pero la palabra ti solamente funciona como pronombre personal. A no tener otra categoría, no es necesario colocarle la tilde para diferenciar. Por esa razón. Ok, profesora, Bien, gracias. ya, muy bien. Excelente. Vamos a ver ahora. Tenemos 4 preguntitas seleccionadas para esta clase. A ver, un minuto, chicos, para poder proyectar.
Muy bien. A ver, tenemos la primera pregunta. Te pide dónde hay correcta tildación. A ver, tienes algunos minutos. Muy bien, chicos. A ver, ya tenemos respuestas. Comenzamos. Nos dicen, te piden la oración correctamente tildada. El Ejecutivo declaró el estado de emergencia. Emergencia no tenían por qué llevar tilde. Bien, que era grave. La empresa Petroperú tenía que llevar tilde. Juan, sé más discreto, ese C es el imperativo de ser, necesitaba tilde. Ves, no lleva tilde. Pregúntale si desea ir. Sí, no tenía por qué llevar tilde porque está como una condición. Bien, entonces tu respuesta correcta aparecía en E. Elías tomaba una taza de té mientras escribía una T mayúscula. T se tilda porque es sustantivo y la T mayúscula, nombre de letra, habíamos dicho que no se iba a tildar. Es también sustantivo, pero no se tilda. Siguiente, la pregunta 6. A ver.
Muy bien, ya tenemos respuestas. A ver. Se dice, la tilde diacrítica se emplea para diferenciar palabras que presentan idéntica expresión, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Según lo mencionado, ¿qué enunciado presenta empleo adecuado de las reglas de tildación diacrítica en palabras monosilábicas? Sí, deseo que te dé más periódicos. Ese T no necesitaba tilde. Descarto. Ayer por la tarde no te vi. Vi tampoco necesitaba tilde. No requiere tilde diacrítica, es un monosílabo que solamente funciona como conjugación verbal. Sé que si llegó tarde hoy no viajaré. Ese sé, por ser verbo, conjugación del verbo saber, se tilda. Tú sabes que dependo de mí mismo. Tú y mí, sí, entonces tu respuesta correcta aparece en la E. 3 y 4. Siguiente, pregunta 9, chicos. A ver. ¿Listo? Te dice. Los pronombres que, quién, cuál, cómo, dónde, cuánto se escriben con tilde diacrítica cuando presentan sentido interrogativo o exclamativo, de manera directa o indirecta. Según lo afirmado, elija la alternativa donde las palabras subrayadas deben tildarse. A ver,
no hay cómo solucionar los conflictos sociales. Bien, tengo que tildar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese cómo está funcionando como un pronombre interrogativo. Entonces tengo que ponerle la tilde. Luego, se dirigió hacia donde le indicaron los anfitriones. Bueno, ese donde no te está planteando una pregunta y tampoco una exclamación. Está simplemente como un conector, como un adverbio, te indica el lugar. Pregunté qué utensilios se deben comprar ya. Es así, ¿no? Incluso el verbo que lo antecede te manifiesta claramente que es una interrogación. Cada cual deberá llevar su mochila y su almuerzo. Ese cual no. Entonces, 1 y 3 era tu respuesta correcta. Siguiente. La pregunta 12 corresponde a los usos de la expresión por qué en el español. En el español vas a encontrar 4 casos del uso del por qué. ¿Bien? El primer caso, te dice, es una conjunción causal. Pero vamos a hacerlo aquí, ¿ya? Uso de por qué. Entonces comenzamos. Y el es porque. Una sola palabra. Es conjunción causal, dice. ¿Qué quiere decir? Establece o introduce una razón o consecuencia. Conjunción causal. Por ejemplo, Carlos faltó porque estaba enfermo. Ese porque está introduciendo la razón por la cual sucede la acción. Bien. Luego tienes el otro porque. ¿Por qué con tilde? Vamos a hacer una sola palabra con tilde. Este es un sustantivo. Bien. Como sustantivo va a estar acompañado de un determinante. Por ejemplo, no sé el por qué de su actitud. Ya está. Entonces, ese por qué está como sustantivo. Mira, aparece incluso acompañado de su determinante. El por qué. Podrías encontrarlos también como un por qué, mi por qué, tu por qué. Incluso este por qué es el que tiene plural. Los porqués. ¿Ok? Luego tienes 2 palabras. Preposición más pronombre interrogativo. Entonces aquí planteas una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué faltó? Ya está. ¿Por qué faltó? Bien. O puedes tener una pregunta indirecta. Dime por qué faltó. Y el último caso de por qué se escribe así. Es una preposición con un pronombre relativo. Bien, un pronombre relativo. La razón por qué faltó es un misterio. Ya está. Este por qué, que es preposición con pronombre relativo, lo puedes sustituir por el cual, por la cual, o pluralizar, ¿no? Por los cuales, por las cuales. ¿Bien? Ok, entonces con esta información se resuelve la número 12. Tienes un par de minutos.
Muy bien, vamos completando. A ver, dice, sospechamos el por qué, una sola palabrita, ¿cierto? Y con tilde, porque es un sustantivo. Sospechamos el por qué. Luego, la razón por qué, preposición con pronombre relativo. Así. Estudia con esmero porque desea ser un excelente profesional. Aquí tienes una conjunción causal. Conjunción causal. Indagarán por qué algunos políticos. Tienes preposición con pronombre interrogativo. Porque era una pregunta indirecta. Bien. Y en la última, es una pregunta directa, entonces vas a usar ¿por qué no demuestras todo lo que has aprendido? Bien. Ok, chicos, entonces, según el contexto, vas a determinar qué tipo de por qué es el que corresponde o cómo debes completar la oración. Bien, el contexto es el que te lo va a determinar. Por eso tienes que tener bien en claro cuáles son esos posibles usos. Bien, son 4 formas de usar el por qué en el español. No sé si ha quedado alguna pregunta, alguna duda sobre este tema. Todo claro, Miss. Bien, es necesario, chicos, que yo sé que ustedes manejan el tema de tildación. Bien, como les dije al inicio, ¿no? No es un tema nuevo en realidad. Sin embargo, les sugiero que revisen de manera detenida nuevamente las pautas, las reglas de tildación general, las de tilde diacrítica, porque a veces nos confiamos en que ya dominamos un tema y por ahí se nos escapa algún detalle. Bien, entonces la sugerencia es que revisen con calma esos aspectos. Les comento que a partir de la próxima semana retomamos gramática. ¿Eso qué quiere decir? Dejamos escritura y continuamos desarrollando los componentes gramaticales. Vamos a continuar con el componente morfológico y luego trabajaremos el componente semántico. ¿Bien? Bien, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.